Bien, buenas noches con todos a la comunidad contable de AS.Consultis. Sean bienvenidos a una nueva jornada de tributación. Estamos por empezar una jornada bastante masiva con participantes que se han unido por vía Zoom. ¿Cuáles son los errores frecuentes en la determinación del impuesto a la renta? Lo vamos a tocar en un segundo para poder primero dar pie a una presentación breve de a qué nos dedicamos. Para los que no nos conocen, somos una consultora de asesoría. Según la diapositiva 2, por favor, pasamos a la diapositiva 3. Nosotros somos una red de profesionales en finanzas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Nosotros otorgamos asesoramiento personalizado online para impulsar la educación financiera, con un enfoque a la investigación contable. Ya sabemos que año a año las actualizaciones son indispensables, y acá es donde entra el tema de nuestras experiencias como contadores, economistas, tributarios, etc. Una red de contactos profesionales en tributación, en finanzas, para dictar conferencias, conversatorios, cursos y talleres dirigidos a público académico o emprendedores. Dentro de los problemas que se dan a nivel empresarial, a nivel de tanto de pymes como las grandes empresas, está enfocado en falencias del sistema de recaudación tributaria peruano, ¿no? Dentro vemos que hay complejidad de la información financiera versus la tributaria. Todo esto está dentro de los problemas y desafíos para la carrera, ya sea para temas de casuística o práctica, que vamos a poder enseñarles de forma relevante, ¿no? Tomando en cuenta las principales causales. Y bueno, podemos tener también dos formas de poder comunicarlo. El formato profesional, directamente vinculado para los que tienen base contable, y también para empresarios, en este caso como profesionales no contables. Como vemos en la diapositiva número 5, hay una solución que nosotros planteamos, no son los cursos desde casa. Los cursos de casa ustedes van a poder verlo desde la mano de su celular, desde la forma en cómo lo van a poder llevar desde la comodidad de un domingo por la noche, como el de hoy, en cursos didácticos como los que hemos tenido anteriormente. Hemos inclusive invitado a ponentes grandes como son el doctor Bernardo Sánchez Barraza en el caso de costos, o beneficios laborales que lo dictó el doctor Guillermo Juan Mascaró. Dentro de las temáticas tenemos los costos y presupuestos, contabilidad para no financieros, actualización de NIF, es lo que vamos a tener en adelante. Vamos a seguir revisando la normativa laboral que se ha ido moviendo dentro del periodo de pandemia. El acceso a la información y videos de resumen lo pueden ver también mediante nuestras páginas de Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Y bueno, en adelante siempre va a estar los temas de dominio y elaboración de estados financieros y las diferentes tributaciones en las que a veces uno puede desengancharse por temas de tecnicismos, pero tenemos tributación general, tributación para pymes y tributación en rentas de trabajo, ¿no? Adicional a ello, también marcamos los soft skills que debe tener el contador, potenciándolo mediante coaching empresarial. Entonces, sin más preámbulos, el día de hoy comenzamos con una invitada, según la diapositiva 6, por favor, Joaquina. Tengo el gusto y el honor de empezar esta ponencia del 2022 con Lucy Saldaña Montano. Ella es Tax Manager en Deloitte Perú. Ella es presidente ejecutivo del Consejo en Asociación GES, que es una asociación de gestión de estudios sociales y tributarios, y es una colega muy entrañable de la casa, así que le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Lucy? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal, Miguel? Muchas gracias. En el temario que vamos a revisar hoy día en errores frecuentes, estamos revisando todo dentro de la ley del impuesto a la renta. Sin embargo, también hay últimas actualizaciones para la determinación del impuesto a la renta. El temario va a ser el siguiente y se va a determinar mediante 5 secciones. El primero es el devengo tributario. Está el informe número 032-2020 de SUNAT, que la vamos a revisar en breve. En la sección 2 vamos a empezar con los activos fijos, que en ellos se ven cambios entre el 2020 y el 2021 y comentarios sobre cómo reconocer realmente la depreciación tributaria.
Como tercera sección tenemos los gastos de personal, la deducibilidad del gasto y otros pronunciamientos al respecto. Y bueno, como cuarta y quinta sección tendremos los costos de producción y los gastos financieros con el famoso análisis que se ha dado sobre el EBITDA tributario, uno de los temas en los que ha creado bastantes dudas, bastantes formas de poder cuestionarse en cómo poder calcularlo para poder determinar cuál es el límite de los gastos financieros. Recordemos que todo tema tributario tiene una forma y tiene una sustancia para poder determinar el tema completo de la aceptación tributaria. Vemos que la forma estamos siempre estipulando cuál sea la presentación de los comprobantes de pago, cuáles son los requisitos mínimos para poder sustentar este gasto. Y adicionalmente también a nivel de sustancia, ¿no? Que sea dentro de la causalidad según el artículo 37 del impuesto a la renta. Pero dentro de ello, los gastos financieros van a ser también analizados mediante el EBITDA tributario bajo los límites establecidos. Entonces, vamos a revisar primero el devengo tributario bajo la venia de Lucy. Sí, ¿me escuchan? No sé si se ve en pantalla. Sí, ahora sí. Sí, ahora sí te escucho. Tal. Muchas gracias, Miguel, por la introducción. Efectivamente, vamos a abordar en esta sesión que tenemos el día de hoy con ustedes los 5 puntos que vemos a continuación, ¿no? Devengo, activo fijo, gastos de personal, costos de producción y gastos financieros. Consideramos que estos 5 puntos van a ser los principales que hay que revisar en cualquier declaración del impuesto a la renta, dado que son aquellas que probablemente requieran mucho mayor análisis, de mucho mayor detenimiento en cuanto a verificar si estamos cumpliendo las obligaciones tributarias, ¿no? Entonces, si bien de repente por el tema de tiempos no vamos a tener todo el detalle de efectivamente qué es lo que se considera como devengo, cuáles son los artículos de toda la ley del impuesto a la renta y su reglamento para poder verlo, pero lo que vamos a hacer es presentarles pues jurisprudencia, informes y demás puntos o tips que ustedes deben considerar al momento de realizar su declaración del impuesto a la renta. Entonces, para empezar, vamos a ver el tema del devengo. En el tema del devengo tributario, debemos tener en cuenta que desde el 2019 han entrado las nuevas reglas para el reconocimiento del ingreso y gasto para efectos tributarios, ¿no? Recordemos que antes de ese periodo no existía una definición en la ley del impuesto a la renta sobre devengo tributario. Entonces, era necesario que se empiece a revisar justamente cuáles van a ser ahora las consideraciones que debemos tener. ¿Por qué? Porque si nosotros no evaluamos bien una operación, ya sea de ingreso o de gasto, bajo los nuevos requisitos, probablemente estemos reconociendo mal a nivel de ingreso o gasto y por lo tanto también se materialice esto en una incorrecta declaración de estos ingresos o gastos en el impuesto a la renta, ¿no? A partir de ello, nosotros desde ese año ya tenemos algunos informes que nos ayudan a aclararse. Por ejemplo, el que pongo acá es el de bonos y participaciones. El informe 032-2020 lo que nos ayuda a aclarar un poco es qué pasa con aquellos bonos otorgados al personal que tengan condición suspensiva, ¿no? Y por eso nuevamente indico que es necesario saber cuándo estamos ante una operación que tenga cumplimiento de estos requisitos, porque uno de ellos es la condición suspensiva, ¿no? Entonces, si por ejemplo, yo como empresa le doy al trabajador un bono cuya finalidad es beneficiarlo justamente por el cumplimiento adecuado de sus labores durante un ejercicio determinado, que puede ser del 1 al 31 de diciembre, debo revisar si existe alguna condición que no me permita reconocer el gasto en ese momento para efectos tributarios, ¿no? Y este es el caso que pone el informe. Porque si bien yo tengo los parámetros, los criterios para decir que este trabajador sí cumplió
el beneficio porque cumplió el estándar, estuvo bien en su rendimiento técnico, estuvo asistente el 90% del año, etcétera, todas esas métricas, pero le pongo como una condición dentro de su otorgamiento que deba quedarse hasta el año siguiente, ¿no? Hasta el momento de su pago. Probablemente ustedes hayan escuchado que el bono no se paga el 31 de diciembre, se paga de acuerdo a las políticas en la mayoría de casos al año siguiente, en marzo, en abril, ¿no? Entonces, si nosotros le ponemos ese candado a esta operación, lo que le estamos diciendo es, trabajador, si te ganaste los parámetros técnicos para para otorgarte tu bono, pero adicionalmente tienes que estar considerado como un trabajador activo hasta el momento del pago que viene a ser abril del año siguiente. Entonces, acá ya se configura esta condición suspensiva. Por lo tanto, el año 1, si bien voy a reconocer de repente para efectos financieros el gasto, para efectos tributarios recién lo voy a hacer en el año 2, cuando se cumpla esta condición, cuando el trabajador efectivamente haya estado activo en el año 2. Eso es lo que concluye este informe, ¿no? Entonces, por eso es muy importante revisar, no solamente en el caso de bonos, sino en otro tipo de beneficios que se otorga al trabajador para saber si existen estas condiciones suspensivas y no nos confundamos en el tratamiento que le vamos a dar. Vayamos a pensar que de repente todo lo que es financiero va a ser igual que el tributario y efectivamente solo necesito el pago antes de la DJ para poder hacerlo deducible, que es otro error, ¿no? A veces me dicen, Lucy, pero no hay problema porque el trabajador ha estado activo en marzo del año siguiente, yo le pagué su bono, por lo tanto ya también cumplí con el pago. Entonces, ¿ya qué problema va a haber, no? O sea, ya cumplí todo y por lo tanto puedo hacerlo deducible cuando ahora presenta mi DJ del 2021. Y eso es incorrecto. Por más que lo hayas pagado en marzo, antes de tu presentación de la DJ, el hecho de que tú le hayas condicionado a que se quede hasta el ejercicio siguiente, ya no lo puedes tomar así lo hayas pagado antes de la DJ. Este gasto ya es del año 2 en este supuesto. Entonces, hay que revisar bien si estamos ante estas situaciones, ¿no? Ahora, también suceden casos en los cuales la empresa no tiene bien definidas las políticas y por lo tanto no lo establecen de esta manera en las políticas escritas, en un acuerdo, etc. Entonces, como no está claro, acá también hay un tema de probanza que SUNAT suele objetar a los contribuyentes, porque les dice, quiero que me demuestres con las políticas, con los pagos, con los acuerdos firmados con el trabajador, contratos, etcétera, que sí conocía y tenía el beneficio que ustedes le iban a otorgar y que no sea una liberalidad, ¿no? Entonces, acá también existe otro tipo de requisitos, como son la causalidad, fehaciencia, generalidad, que hay que probar para que el gasto sea deducible. Entonces hay que pasar diversas vallas. La valla del devengo tributario, la valla de la causalidad, la valla de la fehaciencia, la valla de la generalidad. Entonces, si no tenemos bien claro y hemos cumplido nuestros requisitos y estos principios, pues vamos a estar probablemente ante una contingencia si es que SUNAT nos fiscaliza este tipo de gasto, porque suelen ser los más relevantes y grandes que hay en una empresa, ¿no? Por otro lado, existe el tema de las comisiones de estructuración. En este informe 043-2020 también ayuda a aclarar qué pasa cuando una comisión de estructuración normalmente, no sé si ustedes han escuchado que los financiamientos grandes necesitan de una estructuración que se le paga al banco como una especie de gasto adicional que incurre la empresa para que el banco te ayude a estructurar un financiamiento de tal naturaleza. Entonces, a veces surgía la duda, antes del 2019, de qué pasa con el devengo de este tipo de comisiones. Si lo debo hacer durante el plazo del contrato, devengarlo hasta que el financiamiento acabe, es decir, por cada cuota de financiamiento que voy pagando, también lo voy devengando para efectos tributarios, o es que la comisión devenga en un solo momento. Como les decía, antes del 2019, como no existía alguna regla clara de cómo entender el devengo, no podíamos saber finalmente cuál era el camino correcto, y existían diversas posiciones, resoluciones del Tribunal Fiscal, que a veces iban en favor del contribuyente o en favor de la administración tributaria. Entonces, esto se acaba cuando empieza a regir los requisitos para el reconocimiento de ingresos y gastos.
este informe lo que aclara es, ojo, que las comisiones de estructuración se van a devengar en un solo momento. Es en el momento en el que se culmina el servicio. Por lo tanto, ya no existe esta controversia de saber si lo tengo que devengar durante el plazo del contrato del financiamiento, sino que ya sé que lo devengo en un solo ejercicio y es cuando ya he prestado este servicio de estructuración del financiamiento. Por lo tanto, también hay que considerar si tenemos este tipo de comisiones, gastos adicionales y demás que tengan esta naturaleza y por lo tanto revisar si para efectos financieros estemos considerando un reconocimiento diferente, ¿no? Porque va a impactar también en tu diferido. Por ejemplo, si la comisión de estructuración para efectos financieros se devenga a lo largo del plazo del contrato del financiamiento y para efectos tributarios hemos dicho que se devenga en un solo ejercicio, ya existe una diferencia. Esta diferencia temporaria es la que va a revisar pues, la NIT 12 y finalmente determinar si tenemos que registrar un puesto diferido, ¿no? Es ahí que se generan estos famosos diferidos cuando ya estamos ante una diferencia entre el reconocimiento financiero y el reconocimiento tributario. Bien, ok, pasamos al segundo tema, que es el activo fijo. Para el caso de activos fijos, voy a centrarme en lo último, ¿no? Que podríamos decir que es el decreto legislativo 1488, que ha traído también un poco de dudas respecto a su aplicación. Como sabemos, producto de la pandemia, ya en el 2020 salió publicado este decreto legislativo, ¿no? Que entró en vigencia justamente para aquellos activos y construcciones que hubieran iniciado a partir del 1 de enero de 2020 y también para aquellas adquisiciones que hayan ocurrido en el 2020 y el 2021, que tengan unas tasas especiales. Antes, o hasta el 2020, como vemos, tienen estas tasas, 5, 25, 10, 20, 20, y para el 2021 van a tener para edificaciones 20%, equipos de procesamiento 50%, maquinaria y equipo 20%, vehículos de transporte terrestre, una tasa de 33.3%, y por último, para vehículos de transporte terrestre, una tasa del 50%. Entonces, hay que conocer un poco este decreto, porque puede ser de utilidad. Si, por ejemplo, nosotros sabemos que la empresa ha iniciado construcciones de ciertos edificios a partir del 1 de enero de 2020, cuyo avance de obra hasta el 31 de diciembre del 2022 esté en un 80%, podemos acceder a este 20%, una depreciación acelerada, en comparación al 5% que antes teníamos, ¿no? ¿Cómo leemos los demás? Para equipos de procesamiento de datos, maquinarias y equipos, vehículos de transporte terrestre y vehículos de transporte terrestre híbridos y eléctricos, que hayan sido adquiridos en los ejercicios 2020 y 2021, a partir del 2021 en adelante, van a tener una tasa de depreciación como se muestra en el cuadro, ¿no? Esas tasas aceleradas. Ahora, debemos considerar que no todos los vehículos van a ser comprendidos dentro de la norma, ¿no? Solamente aquellos que dice específicamente este decreto legislativo y la modificación que también salió posteriormente. Por ejemplo, en vehículos de transporte terrestres, indica que tiene que tener una tecnología especial, que es el Euro 4, Tier 2, EPA 2007, y para otros vehículos híbridos o eléctricos, tienen que ser con motores de émbolos o motores eléctricos. Lo que se quiere promover en general, entiendo yo, para estos vehículos es una generación que no utilice, o mejor dicho, unos vehículos que utilicen pues, energía renovable, ¿no? Entonces, por ello, creo que se está impulsando que la adquisición de estos vehículos tenga una tasa de depreciación acelerada. Por otro lado, no existe alguna limitación respecto a equipos de procesamiento de datos, es decir, no hay en la norma una excepción de qué no debemos o qué debemos entender por equipos de procesamiento de datos, tampoco lo existe para maquinaria y equipos, con lo cual, al ser una definición genérica, lo llevamos como antes, ¿no? Todo aquello que califique como maquinaria y equipo lo podemos considerar dentro de este beneficio. Ok, ahora, ¿cuáles son las dudas que surgen a veces cuando tomamos en consideración este decreto legislativo 1488? Primero, ¿se debe contabilizar la mayor depreciación? Acordémonos que la ley del impuesto a la renta establece que para efectos de
equipos diferentes, mejor dicho, activos diferentes a edificios y construcciones, la depreciación tributaria tiene que estar contabilizada, ¿no? Entonces, para efectos de este beneficio, lo que ha establecido la norma es que como puedes tomar una mayor tasa tributaria, no es necesario contabilizar esta mayor depreciación, con lo cual podríamos nosotros deducirnos vía DJ sin que este esté contabilizado, este exceso o esta mayor depreciación. Otra de las preguntas es, ¿la depreciación de edificios y construcciones es objetivo u obligatorio? Para esto, nosotros debemos tener en cuenta que salió una modificación al decreto legislativo 1488, ¿no? Que fue la ley 31.107, en la cual establece y aclara que en el artículo 3, que justamente donde habla de edificios y construcciones, el régimen pasó a ser de obligatorio a optativo, porque cuando salió la norma, salió indicando que debía ser obligatorio, porque decía se depreciará de acuerdo al 20%, pero ahora, con esta modificación se cambió y se puso la palabra podrá, lo cual va a ser pues facultativo, optativo, ¿no? Entonces, ya sabemos que no es necesario aplicar esta tasa del 20% para edificios y construcciones, puede ser optativo. La otra pregunta es, ¿la depreciación de los demás activos fijos es objetivo u obligatorio? Entonces acá la respuesta igual cae con un simple análisis del cuadro que nos establece el decreto legislativo 1488, porque desde el encabezado ya indicaba que estas tasas van a ser máximas. El 50, el 20, 33.3 o el último que es el 50 para vehículos de transporte híbridos o eléctricos, son tasas máximas. Con lo cual, yo podría decir, puedo depreciarlo desde 0 a 50%, ¿no? Y yo podría tomar dentro de ese límite o intervalo de tasas la que yo considere, ¿no? Entonces, primero, que no es necesario que esté contabilizada, y segundo, que puedo tomarme un poco más de lo que antes me permitía la norma. Por ejemplo, para equipos de procesamiento de datos me permitía solamente hasta el 25. Ahora me dice, puedes tomarte hasta el 50, con lo cual yo diría, es parte de lo que analice la compañía y viene a ser algo objetivo que la compañía diga, bueno, quiero utilizar más del 25% y utilizar hasta el 50% y sin necesaria la contabilización de esta depreciación puedo deducirlo para efectos del impuesto a la renta, ¿no? Ojo que solamente va a ser aplicable para activos adquiridos en el 2020 y 2021. Y ya vamos a adquirir nuevos a partir del 2022 en adelante, ya no estarían dentro del ámbito de la aplicación de esta norma. Con lo cual nos obligaría a tener bien identificado en el registro de activos fijos cuáles son aquellos que tienen este beneficio, cuáles son las tasas que estoy tomando para llevar un correcto control de las tasas tributarias, ¿no? Ok. Ahora, si bien no estoy considerando acá pues los otros puntos que creo yo también que son de importante relevancia en el activo fijo, quiero comentarles brevemente que suelen haber muchos errores al momento de la presentación de un registro de activo fijo a SUNAT. ¿Por qué? Hasta el 2014 se tenía un poco de dudas si, por ejemplo, debo presentar a SUNAT mi registro de activo fijo financiero tributario. No. A veces los contribuyentes, como la norma no lo establecía de manera específica, llegaban a pensar que el registro activo fijo podría ser el financiero, y se presentaba esto a la SUNAT. A partir del 2014, en un informe que sacó SUNAT, ya nos aclaró la duda, comentaba que la información que se presenta debe contener data tributaria, con lo cual la estructura, ahora electrónica, ¿no? Antes física, se debe presentar tanto de costo, depreciación acumulada, depreciación del ejercicio y demás información de carácter tributario, ¿no? No podemos presentar, como suele pasar, he visto casos, que presentan el costo financiero y presentan una depreciación tributaria. Entonces, acá es muy probable que SUNAT a ustedes les reporte inconsistencias. Como digo, ahora casi todos los contribuyentes tienen que presentar información electrónica. Y si SUNAT recibe dentro de su base de datos una data que no
concuerde, que no esté bien presentada, es probable que a ustedes les vaya a llegar con una carta inductiva o en un inicio de procedimiento de fiscalización, etcétera, porque puede inducir que su depreciación está incorrectamente calculada. ¿Por qué? Pueden existir costos financieros que no necesariamente sean costos tributarios. Pueden haber revaluaciones que estén dentro del costo financiero que no es necesariamente el mismo para efectos tributarios. Entonces, si SUNAT agarra tu costo financiero que has declarado, lo multiplica por la tasa tributaria y no llega a determinar la misma depreciación que tú has declarado, te va a presentar una inconsistencia y te va a comunicar mediante una carta inductiva, como les decía, u otro procedimiento tributario, en donde ya de por sí, por simplemente haber presentado esto de manera incorrecta, te estás llevando una multa por la no formalidad del libro. Entonces, hay que tener cuidado con qué información estamos presentando y, de todas maneras, hacer un cruce de esta data con la de J anual, con aquellos libros que también tengan incidencia para efectos tributarios. Eso es un tip que les quiero comentar porque lo veo a veces muy frecuente y pues lo que queremos es evitar cualquier tipo de multa o contingencia que sea un exceso o un sobrecosto para la compañía. Ok. Otro punto son los gastos de personal, ¿no? Lo que habíamos visto anteriormente era el tema de bonos, pero enfocado al reconocimiento tributario, al devengo tributario de este tipo de bonificaciones que se otorgan al personal. Pero también existen los requisitos y otras condiciones que debemos tener en cuenta para efectos de deducir el gasto. Por ejemplo, acá un ruido. Lo que les decía era que existen otros requisitos que hay que revisar para efectos de gasto de personal, y uno de ellos es el principio de generalidad. Ya les había adelantado que para efectos de bonos sí se tiene que cumplir este principio de generalidad. ¿Qué significa? Que cuando voy a otorgar un beneficio al trabajador, tengo que revisar que lo debo hacer de manera general a aquellos que se encuentren dentro de una misma categoría. Por ejemplo, voy a otorgar un bono a los gerentes administrativos. Entonces, si eso está en la política, se entiende que todos los gerentes con la calificación de administrativo entrarían dentro de este beneficio. Por lo tanto, si yo le doy un bono a un gerente que sea del área, por ejemplo, operativa, SUNAT me podría decir, no estás cumpliendo con la generalidad, porque dentro de tu misma política estás indicando que solamente es para aquellos que se encuentren dentro del área administrativa de tu empresa. ¿Por qué le otorgas a alguien que es técnico operativo, que así trabaja en campo? ¿No? Ya se cumple este principio. Esto es muy importante porque ya en varias situaciones me ha tocado pasar en fiscalizaciones que la SUNAT acota este tema. Nosotros, como contribuyente, a veces no revisamos la data que le presentamos a SUNAT, presentamos las políticas, los acuerdos, y luego cuando empiezan a cruzar la data se dan cuenta que estás incumpliendo las políticas que tú mismo has presentado, que tú mismo has otorgado a la SUNAT para que revise. Ya nos estamos jugando la deducibilidad de un gasto. No solamente de esa persona que incumplió, porque a veces suelen pensar también algunos contribuyentes, bueno, perderé el bono o el gasto deducible de esa persona a la que le di, que no debió ser, como en este caso es el gerente del área operativa, de repente el jefe de producción, etcétera. Se lo doy a él y bueno, ya perdí el gasto de esta persona. No es así. Se pierde el gasto de todos, porque cumpliste esta generalidad y ya tienes la contingencia de todo el gasto de bonos que hayas otorgado. Entonces sí suele ser relevante, ¿no? Entonces, por eso vamos a ver algunos puntos que considero también importante revisar antes del cierre de la DJ, ¿no? Uno de ellos es las de horas compensables. Este punto salió producto de la pandemia también, porque muchas de las personas que tienen pues problemas a veces médicos y demás, no podían ir a trabajar por el miedo a poder contagiarse de COVID. Entonces también pues las empresas en aras de cuidar y proteger y cumplir los protocolos de seguridad, lo que se llegó a acordar con los trabajadores es doy una suspensión, es decir, no
vas a laborar presencialmente en oficina, pero yo te voy a seguir pagando tu remuneración durante ese periodo, ¿no? Entonces, ¿qué suele pasar? Ahora que ya la situación es la mejor, de repente ya siendo muy optimista, ya vamos a dejar de hablar de pandemia en muy pocos meses, las empresas empiezan a ver que ciertos trabajadores que no pudieron trabajar durante la época de pandemia, ahora se van a reincorporar, ¿no? Y la duda que nace ahí es, sí, ¿y ahora qué hago con todo lo que pagué de su remuneración durante todo este tiempo que no fue a trabajar? Y lo pongo en el 2021, por ejemplo. Si yo al trabajador le dije, ok, puedes no trabajar durante enero y junio, o enero-julio, yo te voy a seguir pagando. Y bueno, como ya se puso la tercera dosis, la segunda dosis, empezó a elaborar nuevamente en agosto, septiembre, ¿no? Entonces, yo como jefe del área de recursos humanos, lo que he tenido que hacer es llevar un control. Es decir, ok, esta persona no ha laborado durante 6, 7 meses, y ahora que se reincorpora, tengo que empezar a medir cuántas horas se está compensando, porque se tienen que compensar, ¿no? Este tipo de beneficios. Esa es una de las formas como es que se llegó a manejar ese tema. Es decir, voy a empezar a ver cuánto finalmente el trabajador ahora ya me queda pendientes de compensar, ¿no? Pero otra de las opciones era compensarlo pues con vacaciones. Si el trabajador ya excedía el tiempo de no laborar, ya no tiene contra qué compensar de vacaciones, también, ¿no? Cuando se reincorpore se entiende que estas horas se van a empezar a compensar. Entonces, puede ser que al final del año, 31 de diciembre de 2021, yo reviso la lista que me manda Recursos Humanos y me doy cuenta que del total de trabajadores que no fue a laborar, el 20% ya compensó las horas, es decir, ya no le debe nada a la empresa, ya tiene ok su planilla, pero el 80% todavía no compensa todas las horas. Entonces, ¿qué se hace ahí? En realidad, tengo que revisar que ese gasto no estaría devengado. ¿Por qué? Porque no hubo una prestación efectiva por parte del trabajador hasta el cierre del ejercicio. Entonces, lo que nosotros recomendamos es que dentro de sus empresas empiecen a revisar cuántas de estas personas no llegó a compensar sus horas y de cuánto estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, puede haber un trabajador que al cierre del año le falten compensar, no sé, 30 semanas, por ponerles un ejemplo, 30 semanas, o de repente 20 semanas, 10 semanas, etc. El equivalente de esas semanas pendientes de compensar no podrían ser considerados gastos deducibles en el año 2021. Ahí suelen también haber errores. Por no llevar un control adecuado, a veces se deduce todo en el año 1, y si SUNAT revisa este tipo de documentación, se va a dar cuenta que pues, el gasto no devengó en ese ejercicio, sino en el 2022 probablemente, ¿no? Ahora, puede existir otro tipo de situaciones que también han pasado. Por ejemplo, ¿qué pasa si el trabajador se fue? Me dice, Lucy, ya se fue el trabajador, ¿ahora qué hago? Yo finalmente ya, ¿qué voy a hacer con el gasto tributario de esos trabajadores que ya los liquidé? La pregunta es, ¿qué pasó cuando los liquidaste? Es decir, ¿le descontaste al trabajador de su liquidación de beneficios sociales estas horas pendientes de compensar? Si la respuesta es sí, no hay ningún problema, porque finalmente estás haciendo un descuento de su liquidación respecto a estas horas no compensables, no compensadas, mejor dicho. Pero si la respuesta es no, finalmente no le llegué a cobrar nada, esta persona se quedó con la remuneración que yo le di en esos meses, eso caería en cuenta como un beneficio otorgado al personal. Y acá el tema va es, se consideraría liberalidad. ¿Por qué? Porque muchas empresas no han podido prever en una no pudo compensarme el trabajador. Finalmente viene a ser una liberalidad que la empresa le otorgó en ese momento a la empresa y no le di
ninguna definición ni de bono, ni lo encajé en ningún tipo de beneficio al trabajador. Entonces, como no lo hice, la SUNAT lo que puede decir, bueno, fue tu liberalidad y por lo tanto eso no es deducible. Acá nos podemos cubrir también con ciertas políticas, empezar a revisar qué es lo que hicimos, ver si lo podemos encajar en algún beneficio, de repente acordar con la empresa y decir que todas aquellas personas que se vayan antes de compensarlas van a recibir este bono y no se les va a cobrar la remuneración, etc. ¿No? Hay que cubrirnos de ese lado del gasto tributario. ¿No? Ahora, cesas de personal. Como les he comentado, pueden haber ocurrido muchos convenios para el cese de personal. Uno de los contingentes, diría entre comillas, para efectos tributarios es la suma graciosa. ¿Por qué? Cuando se pacta mediante un acuerdo de mutuo disenso con el trabajador, se le suele pagar a esta persona una suma graciosa, ¿no? Esta suma graciosa, lo importante es que también esté en una política. ¿Por qué? Porque a veces se suele ser muy, de repente muy liberal en otorgar ese tipo de beneficios. Me ha pasado también que las empresas, por no ganarse el problema con los trabajadores, empiezan a otorgar sumas graciosas y decir, bueno, para que no me hagas ningún problema de acá en adelante, a ti te voy a entregar 20.000. A otra persona que también tenía su mismo rango, que también tenía los mismos años laborados, no, como tú me caes mal, te voy a dar 10.000. ¿No? Entonces, cuando revisamos y nos damos cuenta, ¿pero qué pasó acá? O sea, tienes que el trabajador 1 y el trabajador 2 eran gerentes administrativos, tienes que ambos tenían más de 10 años en la empresa, ambos tenían buenas calificaciones dentro de la compañía, porque le hiciste una suma graciosa diferente a cada una de ellas. ¿Cómo lo justificas? Y la respuesta es no, es que no quería ganarme problemas con uno, de repente uno era más pleitista, el otro no. Este tipo de situaciones y subjetividades lo que llevan a hacer es que pierda la deducibilidad del gasto, no solamente del que incumplió, sino de todos aquellos a los que les haya otorgado este beneficio. Por eso también es importante saber cómo es que estamos calculando la suma graciosa y eso debe estar en una política. Entonces, también revisar este punto y por si hay también algunos incentivos, por ejemplo, de constitución de nueva empresa. Lo recomendable, según jurisprudencia, es tener la documentación que la compañía, por lo menos ha hecho, por ejemplo, charlas informativas a los trabajadores del uso de este beneficio para la constitución de nueva empresa. He visto casos en donde las empresas también adjuntan dentro de su documentación para el sustento de este gasto las fichas RUP de las empresas constituidas por los trabajadores, las escrituras públicas y demás. Porque suele ser un gasto también observado por la administración tributaria. Entonces hay que tener toda la documentación que sustente tanto la fehaciencia como la causalidad y bueno, la generalidad. Bueno, otro punto que también me consultan sobre ceses de personal es las indemnizaciones por despido arbitrario, ¿no? Me dice, Lucy, ¿qué pasa con las indemnizaciones en donde, pues efectivamente yo despedí al trabajador, pero le pagué lo que correspondía por ley? En este caso salió un informe ya, en el 2020, si no me equivoco, donde se establece que esta indemnización es deducible, ¿no? Dado que está establecido por ley, hay un informe que nos respalda, con lo cual no habría ningún problema para su deducibilidad. Otro tipo de gastos son aquellos para desarrollo en trabajo remoto. Probablemente las empresas hayan dado estos beneficios de otorgar pues, las sillas ergonómicas, pagos de servicios, por ejemplo, de internet, otros gastos médicos, de atención y demás para COVID. Siempre que esto se encuentre sustentado también en una política que cumple la generalidad, no deberíamos tener problemas para su deducción. ¿No? Movilidades también es un gasto para mí que podría ser perfectamente deducible, ya que para el uso cabal de su desempeño del trabajador es necesario que se le paguen a veces movilidades, taxis, a los centros de trabajo o lugares donde ellos necesiten hacer sus funciones, ¿no? Con lo cual podría acreditar simplemente con la planilla de movilidad o con un comprobante de pago que acredite pues, el transporte. Ok, entonces pasamos
Justamente son las RTFs e informes que hacía referencia, ¿no? El informe 062-2020 es lo que finalmente concluye que las indemnizaciones por despido arbitrario constituyen gasto deducible para efectos del impuesto a la renta, y las RTFs que están al inicio, que es la del 2002 y 2017, nos hablan ya que existen ciertos requisitos que hay que cumplir para poder deducir estos incentivos por sistema, que es lo que previamente hemos conversado. Ok, pasamos a costos de producción. Cuando hay costos de producción en una empresa, normalmente a veces son las industriales y demás que tienen esos procesos productivos, es importante también ver todos los aspectos que involucra. En realidad son bastantes. ¿Por qué? Porque un costo de producción significa pues que la empresa debe llevar un control adecuado del ingreso de materias primas, el proceso productivo como tal, productos terminados, ver cuál es el costo histórico de los insumos y demás, que a veces no es el mismo que el financiero. Puede pasar, como antes veían, que existen costos estándares, costos estimados que las empresas utilizan para su reconocimiento para efectos financieros, que Yasuna también se ha pronunciado. Esto no es aceptable para efectos tributarios en cuanto a su presentación, debe ser todo a costo histórico. Bueno, también se complica. Hay bastante casuística en el caso de costos de producción. Yo el día de hoy les he traído solamente dos, por temas de tiempo. Yo creo que van a ser bastante de utilidad si ustedes tienen esto en sus empresas, ¿no? El primero es la depreciación en exceso por bienes en leasing. Este RTF del 2019 ya también nos aclara un poco la problemática que tienen muchas de las empresas industriales cuando tienen depreciaciones en leasing, ¿no? De activos en leasing, y que estos forman parte de su costo de producción, ¿no? A veces las compañías lo que hacían es utilizar la deducción tributaria del 100% de la depreciación de ese ejercicio en leasing. Nosotros sabemos que existe un beneficio tributario para aquellos activos adquiridos en leasing, que es depreciarlo en el plazo del contrato. Si yo tengo un leasing de 6 años, lo puedo deducir en esos 6 años la depreciación de estos activos, ¿no? Entonces puedo tener una deducción mayor, ya que me permitiría pues las tasas normales de la ley del impuesto a la renta. Pero ¿qué pasa? Estas depreciaciones, al ser una empresa industrial, forman parte del costo de producción, ¿no? De los activos. Y acordémonos que los costos para efectos tributarios está definido en el artículo 20, costo computable de los bienes, ¿no? Entonces, acá van a entrar dos artículos, o mejor dicho, dos normas tributarias en conjunción. ¿Por qué? Porque yo podría deducir esta depreciación acelerada siempre que haya pasado por el costo de ventas de efectos de una empresa industrial. Nosotros sabemos que si bien yo voy acumulando la depreciación en mis costos de inventario, esto finalmente se trasluce en un costo de ventas en la medida que estos bienes se han vendido. Entonces, la pregunta que se hacían en ese momento y en esta RTF es, pero si yo contribuyente tengo el beneficio de depreciar todo al 50% en el primer año por mi leasing, por poner un ejemplo, todo al 50% en un año, ¿por qué voy a tener que esperar a que este costo que esté en los inventarios se venda? Yo tengo un beneficio que está dado por una norma específica tributaria. Y el tribunal lo que ha dicho es, sí, si bien es cierto, tienes este beneficio, no te tienes que olvidar, al formar parte de este costo de producción, tienes que regirte por lo que dice el artículo 20, recién podrías deducirlo en el momento que esto se convierta en el costo de ventas. Y eso puede ocurrir no en el año 1, en el año 2 o en el año 3, dependiendo cómo es la rotación de tus inventarios. Lo que me lleva a decir es, ¿qué control es el que yo tengo que tener? Porque imagínense las empresas que producen diversos tipos de productos. Tienen que tener un CARDEX por cada producto, ver cuánto de esta depreciación ingresó al costo, finalmente cuánto de esto se vendió. Entonces, el control que suelen utilizar estas empresas para efectos tributarios tiene que ser bastante minucioso. A veces no se logra el 100%, siendo sinceros,
Muchas de las empresas no han logrado llevar un control de cada insumo y cada producto para saber efectivamente cuánto es lo que se tienen que deducir para efectos tributarios mediante depreciación. Lo que han logrado es una especie de aproximación, una estimación con indicadores relativamente detallados que utilizan porcentajes de rotaciones de inventario para calcular cuánto es lo que ellos podrían deducirse para efectos tributarios de depreciación, que se fue al costo de ventas. Suele ser bastante complicado, ¿no?, para la empresa. Pero tampoco hemos visto pues, que SUNAT haya entrado a desconocer estas aproximaciones si es que tienen la suficiente probanza, ¿no? Porque imagínense, SUNAT también no puede entrar a una empresa, pongamos pues Baku, a ver cuánto de sus productos fue finalmente vendido y cuánto es lo que me puedo deducir para efectos tributarios de su depreciación. Es complicado también para la SUNAT cuantificarlo y por lo tanto si ven razonable el cálculo de la compañía, ven que esto tiene sustento, que en realidad se hizo todas las comunicaciones con las áreas respectivas para calcularlo, no suelen a veces objetar este tipo de estimaciones y determinaciones, ¿no? Y bueno, el otro punto que también salió en una resolución del Tribunal Fiscal del 2019 es que la deducibilidad de ciertos gastos, por ejemplo, los de transporte, no necesariamente forman parte del costo de estos inventarios, como es el caso de los transportes que van desde el centro de distribución de las empresas hasta los clientes, ¿no? Esto la SUNAT ya ha dicho en esa resolución del Tribunal Fiscal que esto es gasto, no forma parte del costo de los inventarios. Entonces, acá también va un poco de la mano revisar pues los efectos, o lo que debemos entender como costo de los inventarios y ver si estamos cumpliendo también todo el reconocimiento de acuerdo a la NIC 2, ¿no?, sobre inventarios para que no tengamos problemas para efectos tributarios. Acordémonos que no existe una definición de inventarios existentes en la ley del impuesto a la renta, con lo cual para su definición, ¿no?, podríamos utilizar supletoriamente lo que establecen las normas internacionales de contabilidad, y por ello decimos que estos tipos de gastos, por ejemplo, de acuerdo a la NIC 2, no necesariamente son parte del costo de los inventarios, sino son gastos, ¿no? Y bueno, hay diversos casos y casuísticas que podríamos revisar en torno a esto, pero estos son algunos de los que han salido y creo yo que hay que revisar. Por supuesto. Gracias, Lucy. Tenemos, antes de pasar, sí, justo antes de pasar al de gastos financieros, invitamos a los ponentes a que puedan preparar sus preguntas para la última parte, que es la sección 5, que son gastos financieros y evita tributario. Entonces, continuamos, Lucy. Por favor, pueden utilizar el chat, tanto de Zoom como la transmisión de Facebook. Así que, atentos, por favor. Gracias. A ver, continuamos. Paso a mi colega Lucy. Gracias. Ok, el último punto es los gastos financieros, ¿no? Gastos financieros, existen también diversas aristas para revisar el efecto tributario, ¿no? Uno de los que se me viene a la mente y que es bastante cuestionado por SUNAT también es el sustento del gasto como tal, porque acredite la causalidad. A veces pasa que las empresas, cuando te piden financiamientos importantes, no suelen tener el control adecuado de si lo utilizaron para capital de trabajo o no. Puede pasar que una empresa, dentro de no llevar un control adecuado, reciba el financiamiento y empiece a hacer pagos. Uno para compras de activos, otro es para pagos de su personal, y ahí se olvidaron pagar los dividendos y también voy a pagar dividendos. Entonces, cuando empieza a revisar SUNAT y te pide, quiero que me demuestres que todo lo que has recibido como financiamientos y esos intereses vinculados hayan sido utilizados para capital de trabajo. Cuando empieza a revisar esto, se dan cuenta que, lo que pasó es que en ese mes no nos alcanzó el dinero y tenemos que pagar dividendos a los accionistas. Entonces acá ya SUNAT les manda la alerta y dice, ojo, que esto, al ser destinado a una operación de dividendos, cuyo ingreso va a ser no grabado, el gasto que esté vinculado también sería no deducible. Entonces,
Para poder evitar estos cuestionamientos, lo que debemos hacer justamente es llevar el control y la trazabilidad de que cada operación de financiamiento haya sido para poder sustentar la operación o el giro de la empresa, que es capital de trabajo. Y siempre hay problemas con eso, porque la verdad, a veces las compañías reciben tantas fuentes de financiamiento que llevar el control es muy complicado. Pero acordémonos que salió una casación en el del año 2019, en donde también nos hablaban justamente de esto, que finalmente la SUNAT podía pedir la trazabilidad del sol a sol. Cada importe que se recibió, quiero verlo en los estados de cuenta para ver en qué se destinó. Y por lo tanto, imagínense, si una empresa no lo ha hecho en los años respectivos, cuando viene SUNAT a revisar 2 o 3 años atrás, encontrar el sustento a veces suele ser un poco complicado y por lo tanto podríamos perder la deducibilidad de estos intereses. El otro tema, que es el reciente, pues el caso del evita tributario, ¿no? El evita, de acuerdo a la ley del impuesto a la renta, ya en su artículo modificatorio, que es el inciso A del artículo 37, establece que se considera ahora como límite para efectos de la deducibilidad de los intereses. ¿Cómo se calcula? Es adicionando la renta neta del ejercicio, luego de efectuar la compensación, el interés neto, la depreciación y la amortización que se hubiesen deducido para determinar dicha renta neta, ¿no? Entonces, lo que existía hasta el año pasado como una de las dudas era, ¿qué pasa si yo tengo pérdida? No tengo renta neta. Ya salió, felizmente, la aclaración en el reglamento de la ley del impuesto a la renta respecto de este inciso, que es en aquellos casos en los que el contribuyente no obtenga renta neta o habiendo obtenido esta, el importe de las pérdidas de ejercicios anteriores compensadas pues igual o mayor, es decir, finalmente con la compensación de pérdidas llegas a tener una pérdida tributaria, el evita va a tener que ser calculado con la suma de los intereses netos, depreciación y amortización deducidos en el ejercicio. Es decir, partes de una base cero, sobre esa base cero es que empiezas a sumar los intereses, la depreciación y la amortización. A ese total le calculas el 30% y eso es finalmente tu límite. Ahora, como les decía, existían estas discusiones porque no se tenía bien claro qué pasaba con la empresa con pérdidas, pero entendemos que al salir este reglamento y habernos aclarado el panorama, deberíamos calcularlo así para efectos de la DJ del impuesto a la renta 2021, ¿no? Si bien van a existir a veces opiniones y controversias respecto de la aplicación de este decreto supremo que salió respecto al reglamento, yo considero que sí deberíamos hacerlo de esa manera. ¿Por qué? Porque finalmente este decreto supremo SUNAT lo aplica literalmente, ¿no? En todas sus disposiciones ha sido así, que todos los reglamentos de la ley y demás decretos supremos son aplicados por la SUNAT en sus fiscalizaciones y por lo tanto deberíamos seguir este tratamiento, ¿no? Lo digo porque sí hay situaciones en donde he visto que a veces existe una interpretación diferente, porque de repente dicen el reglamento no puede exceder lo que dice la ley del impuesto a la renta. La ley del impuesto a la renta cuando salió respecto del evita no decía nada de qué pasaba con empresas con pérdidas, por lo tanto ahora el reglamento que me viene a decir esto está transgrediendo la ley, por lo tanto el reglamento no tiene facultad para poder decirlo y por lo tanto no lo voy a hacer de esa manera, ¿no? Esto en realidad considero yo personalmente que no debería ser así, sino que debería aplicarse tal cual lo indica, porque es lo que SUNAT va a hacer pues, en las fiscalizaciones. Y finalmente hay que tener en consideración que aquellos gastos por intereses que no puedan deducirse por exceder el límite del 30% del IVITA podrán ser deducidos en los 4 ejercicios inmediatos siguientes, ¿no? O sea, es decir, todavía no lo perdemos, hay que calcularlo, porque después dice la norma, siempre que este exceso que hayamos identificado en un año vaya a poder ser considerado como parte del cálculo de los periodos posteriores, y siempre que sean dentro de los 4 ejercicios inmediatos siguientes, ¿no? Entonces, habría que ver y calcular en los años siguientes si estamos ahora sí dentro del límite y podemos utilizar estos intereses. Eso creo yo que es lo importante ahora del evita. Considero que todavía probablemente vayan a surgir dudas, pero para efectos del impuesto a la renta del 2021,
debemos tratarlo de esa manera en caso tengamos pérdida tributaria, ¿no? Pero eso es lo que quería compartir el día de hoy. Si ustedes hubieran o tuvieran alguna duda, Miguel, me avisas cómo vamos a proceder con la parte de las consultas. Por supuesto, Muchas gracias tenemos... por la atención. Sí. Muchas gracias, Lucy. La verdad ha sido bastante completo. Vemos que va a haber bastante casuística que van a hacer y que la podemos presentar en la siguiente semana. Para todos están invitados para la siguiente ponencia desde el día domingo 27 a las 7 de la noche igual. Aún así, hay unas consultas acá. Si revisamos el tema del término EBITDA, y nosotros revisamos que eso es prácticamente un término financiero, bueno, separando el tema del EBITDA tributario según este decreto, el EBITDA te trae consigo que hay que reconocer, aparte, tanto depreciación y amortización financiera. Eso es desde el punto de vista de un especialista financiero. Ahora, desde el punto de vista del EBITDA tributario, estamos resaltando entonces que a partir de que haya pérdidas, la utilidad tributaria que se considera como base va a ser cero. Entonces, por ese lado, en la casuística no hay problema. Sin embargo, cuando yo tengo una utilidad tributaria ya con un importe, dentro de las discusiones se veía que había una confusión. Realmente debería ser la depreciación tributaria y la amortización tributaria dentro del cálculo. Me parece, hay alguna casuística un poco detallada de eso, me parece que es dependiendo o cómo lo ves para ahí el análisis. Sí, nosotros consideramos que en realidad debe ser la tributaria. ¿Por qué? Porque el EBITDA, como tú dices, a efectos de la definición en la ley del impuesto a la renta, ya lo estableció dentro del marco del EBITDA tributario y por lo tanto, al ser una norma para efectos tributarios, la depreciación y la amortización que se determine debería ser también la tributaria. Por lo tanto, deberíamos hacer esta conciliación con los resultados tributarios de ambos conceptos. Correcto, correcto. Entonces, gracias. Vamos a leer una de las consultas. Nos dice Melissa, buenas noches. La provisión de CTS del año 2021 puede ser un gasto deducible, considerar para la DJ anual, ya que aún no se ha pagado. Y se pagará realmente en el 2022 con los intereses compensatorios. De antemano, muchas gracias. Sí, sí, el concepto de CTS en realidad no estaría sujeto a esta condición de pago, ¿no? En realidad, la CTS sí podría ser deducible en cuanto a su devengo normal financiero que se hace mes a mes. Por supuesto. Entonces está dentro de la causalidad, dentro del devengo y es dentro de lo normal de cualquier empresa. Sí, Por otro correcto. lado, tenemos, si el EBITDA tiene el EBITDA tributario, hay algunas excepciones o casuísticas especiales. Sí, sí hay excepciones. En realidad, varias excepciones que hay que revisar. Si gustan, lo podemos comentar, que están justamente dentro de la modificación que salió del inciso A del artículo 37. Por ejemplo, aquellos que tengan, dame un momento para verlo, para Y por decirles supuesto, exactamente. a los participantes tenemos algunos minutos para poder tener algunas consultas al respecto, ya sea para deducibilidad, para los gastos de producción, los límites de gastos financieros según el nuevo cálculo de vida tributario. Estamos discutiendo algunos comentarios al respecto. Así que pueden unirse al Zoom. Hemos dejado el link durante toda la semana para que puedan unirse. Muchas gracias igual por la gran acogida de esta primera presentación del año 2022. Y bueno, muchas gracias a Trinidad Tupino por las consultas, igualmente a Melissa. Dentro de los comentarios podemos revisar a Diomaris Miñolazo, muchas gracias. Fray Condori, muchas gracias. Judith Nostroza por juntarse a la reunión de hoy. Aldo Sarmiento, Jessica Fernández, Luis Cuya. Bien, entonces antes de pasar a la siguiente pregunta, continuamos entonces. ¿Cuáles serían, bueno, en este corto tiempo, las excepciones o casos especiales para el EBITDA? Sí, correcto. Por ejemplo, están aquellas empresas del sistema financiero y de seguros, ¿no? Contribuyentes también que tengan ingresos netos en el ejercicio grabable, ¿no? Sean menores o iguales a 2.500 UITs. Existen, por ejemplo, este es un caso que sí hay que tomar en cuenta porque existe dentro de las excepciones aquellos que realicen
proyectos de infraestructura pública, servicios públicos y servicios vinculados a investigación, que se realicen dentro de un marco que es el Decreto Legislativo 1224, que es el marco de la promoción de la inversión privada mediante esas asociaciones públicas, privadas y proyectos de activos. Entonces, si tu empresa está realizando actividades dentro de este decreto legislativo, sería uno de aquellos que no estarían dentro de la norma, ¿no? Después existen intereses de endeudamiento específicos que dice la norma que también no están dentro del alcance de la ley, por ejemplo, de emisión de valores mobiliarios, ¿no? Y demás que igual son estudios específicos, pero los más principales son los que te comento, ¿no? Tratándose de bancos, empresas de sistema financiero y demás, también existen esas. Por supuesto, dentro de la casuística que también vamos a plantear la siguiente semana para tener un poco más de tiempo, están, repito, cordialmente invitados para el siguiente domingo 27. Dentro de las condiciones, las vamos a dar por interno, así que vamos con la siguiente pregunta. La señorita Apázaga nos consulta, ¿la comisión por estructuración debe ser considerado dentro de los gastos por intereses para el cálculo de levita? Mira, yo considero que la norma habla de intereses, ¿no? La norma es bien clara cuando define que el cálculo de levita se consideran intereses netos. Considero que las comisiones de estructuración no son intereses, son gastos financieros, pero no son intereses, lo cual no debería entrar dentro de esta denominación o este concepto, ¿no? Correcto. Entonces, vamos con la siguiente consulta. Vamos a tener las últimas dos consultas. Tenemos a Jessica Fernández que nos comenta: se entiende que la depreciación acelerada se puede aplicar desde la DJ 2021 en adelante, pero se indicó que en el 2022 va a cambiar. En realidad creo que eran juntos, ¿no? Lo que pasa es que la depreciación del decreto legislativo 1488, que es a lo que se refiere, entiendo, va a aplicar a partir del 2021 en adelante, respecto de esos activos, ¿no? Lo que yo decía es que a partir del 2022, si tú adquieres nuevos activos, ya a partir de este año, no están dentro de la aplicación de la norma, que no son activos adquiridos en el 2020 o en el 2021. Pero aquellos que sí lo hayas hecho en esos periodos, tienen esta depreciación acelerada hasta el término de su vida, ¿no? Muchas gracias. Entonces tenemos a Melissa, nos comenta, se declaró el ITAN en el 2020. Vamos a dar pie a estas dos últimas consultas. Se declaró el ITAN en el 2020 fuera de fecha. Se subsanó y se pagó. ¿Este pago que se hizo lo puede usar para la DJ del 2021 o ya está perdido? O sea, entiendo que el ITAN del 2020 que te refieres es que la declaración anual, ¿no? Esa declaración que se hace en marzo, la del 2020, es la que, o que la hiciste fuera de fecha, se subsanó y se pagó, y con lo cual no lo hiciste durante el 2020, tampoco lo aplicaste, ¿no? Entonces, con lo cual entiendo que para el 2021 ya no lo puedes utilizar como parte del crédito, ¿no? Claro. Entonces, ese sería, entiendo que por ahí va tu consulta, dado que no tengo detalle adicional. Claro. En caso hay alguna referencia adicional, Melissa, estás invitada igual para la siguiente ponencia y podemos dar alguna objetividad en base a alguna aclaración. La última pregunta, para cerrar esta buena conversación, ha sido una muy buena jornada, la verdad que nos ha quedado corto. Entonces, por el factoring, las comisiones sí serían deducibles, ya que no son intereses. Nos consulta Trinidad Tupino. Respecto al ITAN, los activos por derecho... esto es otra consulta. Primero la que acabo de narrar. Entonces, por el factoring, las comisiones sí serían deducibles, ya que no son intereses. En realidad, más que la respuesta sería es que no entra levita, ¿no? Porque no son intereses, dentro de ese concepto de intereses netos no estarían conformadas las comisiones o gastos financieros que no formen o que no sean intereses, ¿no? Entonces, serían deducibles en cuanto cumplan sus demás requisitos, la causalidad, de que sea completamente acreditado, ¿no? Lo que no entra es al cálculo de levita como tal. Muy bien. Bueno, entonces por ahora damos concluido esta sección de preguntas. Estamos revisando ahorita lo que vamos a plantearles. El siguiente domingo 27, igual muchas gracias, colega Lucy. La verdad que ha sido una muy buena experiencia tenerla aquí, de años de experiencia, conozco su trayectoria, así que
bastante encantados con tenerla. Vamos a revisar entonces las últimas diapositivas, por favor, Joaquina. Antes de terminar el cierre, por favor, no se olviden de que va a haber una ponencia el siguiente domingo 27 de febrero a las 7 de la noche. Pueden solicitar el brochure por interno. Por interno tenemos un grupo de WhatsApp que se ha habilitado, que el Club de Contadores de Tecnoflix ha ido desarrollando. ¿Qué es lo que contiene este tipo de curso completo que también va a estar nuestra invitada Saldaña, Tax Manager de Deloitte? Incluye también un tema de una casuística en la que, o bueno, varias casuísticas en donde nosotros vamos a revisar justo estos puntos. Temas de actualidad. Están dirigidos para tanto contadores y, bueno, las personas que se dediquen a los temas tributarios. Es un curso completo para el impuesto a la renta 2021. ¿Qué incluye esta invitación? En la siguiente ponencia vamos a incluir libros en PDF para los que se inscriban a las ponencias. Entre ellos tenemos Manual Práctico de Impuesto a la Renta 2020-2021. Tendremos El Cierre Contable y Tributario, es otro libro que pueden acceder a nuestra biblioteca. Vamos a pasar todo de manera virtual. Los principales gastos no deducibles. Aparte tendremos lo que es la evasión tributaria. Y por último, y dentro de los primeros escritos que van a ser hasta el lunes, porque vemos que hay bastantes recogidas, los que se inscriban hasta el lunes van a tener un compendio de planeamiento tributario 2020-2022. En caso de que se inscriban dentro del día lunes. Entonces, vamos a incluir unos libros en PDF para que ustedes tengan a la mano más información. Por favor, la diapositiva anterior para poder terminar el cierre. Igualmente pueden inscribirnos o poder consultarnos, estadísticas, información, encontrar información altamente relevante sobre NIF, tributación y actividad en nuestras cuentas de Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Por favor, pueden encontrarnos como ks.com. Reiteramos las gracias a nuestra expositora de hoy, Saldaña Montano, y esperamos tenerla muy pronto. Últimas palabras de repente. Sí, no, muchas gracias a ustedes, Miguel, y a todos en el día de hoy. Muy encantada de estar comentando estos temas de tributario y ya estamos en comunicación. Gracias. Entonces, despedimos la sesión de hoy, dando esta primera emisión a mi señora abuela que hoy día cumple de María Vicenta Maya. Esta primera dedicatoria de iniciar los sistemas profesionales, me gusta que lo vean, así que también está dedicado a esta primera envío. Muchas gracias a todos y saludos a la comunidad contable.